Bienvenidos a La Luz del Mundo Hoy, el programa de actualidad de la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Es un gusto saludarles nuevamente e invitarles para que nos acompañen durante los próximos 30 minutos en el desarrollo de un nuevo tema aquí en su programa La Luz del Mundo Hoy. ¿Quiere usted conocer más acerca del camino que conduce a la vida eterna? Quédese con nosotros, platicaremos con usted sobre los verdaderos seguidores de Cristo. Soy ministro de la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, en Puerto Vallarta, Jalisco, y quiero invitarle para que venga y conozca nuestra iglesia en esta localidad. El Señor Jesucristo dijo: el que esté trabajado y cargado, venga a mí y yo lo haré descansar. Nos daría mucho gusto que nos acompañara. Dios los bendiga. Nos encontramos con el hermano Caleb Vázquez, encargado de jóvenes de Hermosa Provincia, quien nos comentará un poco más sobre cuáles son las características de un verdadero seguidor de Jesucristo. Hermano Caleb, en la Biblia hay un pasaje, específicamente en el libro de Lucas, que nos dice el Señor Jesucristo, y él menciona así: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pero lo primero que dice, y si nos ponemos a ver, él dice: el que quiera venir. Entonces, no es para todos. Se necesita una voluntad, se necesita querer para seguirlo. Así es, así como lo mencionaste, la voluntad es muy importante. La voluntad es la facultad de decidir. Así es. Y ordenar nuestra propia conducta. La voluntad es un privilegio que tiene el ser humano, es un don de Dios, es una oportunidad que Dios da al hombre para decidir. Usted, como dicen las Sagradas Escrituras, el pasaje del joven rico, ustedes lo mencionaban, él tenía una voluntad para seguir al Señor y tenía un deseo. Y él se acercó a él con ese deseo y con esa voluntad, pero su voluntad estaba condicionada. Probablemente él no lo sabía, pero el Señor se lo hizo manifestar, se lo manifestó y le hizo ver en qué estaba condicionada su voluntad. Y él decidió no seguirlo. Y de esa forma él tuvo la oportunidad de seguir el camino o de no seguirlo. Claro. ¿Qué significa luego entonces, hermano Caleb, negarse a sí mismo? ¿Qué nos quiere dar a entender el Señor Jesucristo cuando dice niéguese a sí mismo? Bueno, pues ustedes saben que el ser humano está lleno de costumbres. Hablo de las malas costumbres, de los vicios, de las cosas que no solamente nos alejan de Dios, sino también nos alejan aún de la misma sociedad. Y si la sociedad no te acepta, cuánto más las cosas de Dios, porque Dios lo que busca de uno es la santidad, es la limpieza, es la pureza. En la Iglesia del Dios vivo, columna de apoyo de la verdad, la luz del mundo, se nos ha a nosotros dado a conocer, se nos ha dado a comprender lo que es seguir a Cristo, a como Él en su momento también
lo definió, dándonos a entender en aquel pasaje que mencionaba nuestro Señor cuando estaba con aquella multitud y llegó el momento que Él les dijo: ustedes me siguen por la comida que perece, no por la que a vida eterna permanece. A nosotros se nos ha dado a comprender que aquí nosotros seguimos a Cristo por el aspecto espiritual, por la salvación de nuestra alma. Es el objetivo principal de ser seguidores de Cristo en la iglesia del Dios vivo. Para poder nosotros dar a conocer cómo se sigue a Cristo, pues son con obras, ¿verdad? Esas obras que nacen en nosotros, con las cuales damos a conocer cómo es que se debe de seguir a Cristo. El seguir a Cristo significa que nosotros renunciamos, ¿verdad? Renunciamos a los deseos de nuestra carne. Dice en el libro de los Gálatas, en el capítulo 5, empieza a mencionar desde el versículo 1 y luego empieza a mencionar por ahí hasta el versículo 15 y casi todo el capítulo nos da a conocer lo que en nosotros va a existir cuando nosotros nos decidimos seguir a Cristo. ¿Cómo? Con obras, dejando, dice, los deseos de la carne, que son los que batallan contra el deseo de aquel que quiere servir al Señor. El cómo es con obediencia, cómo con fe, cómo con amor, cómo pues sacrificándonos en algunas cosas que nosotros sabemos que tenemos que dejar. Seguir a Cristo es seguir sus huellas, seguir sus pisadas. Cuando Él estuvo en la tierra, nos dejó un camino, nos dejó una enseñanza. Todo lo que nosotros no conocíamos, porque esas enseñanzas que el Señor Jesucristo dejó sobre la tierra, no las podíamos conocer por nosotros mismos. Alguien nos las tuvo que haber enseñado. En estos últimos tiempos nos las ha enseñado un apóstol de Dios. Y a nuestras familias primeramente y después a nosotros y nosotros a nuestros hijos les vamos transmitiendo esas enseñanzas que son la doctrina que nos dejó el Señor Jesucristo para que nosotros pudiéramos tener una guía y un camino a seguir. El verdadero cristiano es el que realmente se comporta como el Señor Jesucristo nos vino a enseñar cómo comportarnos. A Cristo se le sigue primeramente por la fe, porque debe de crecer en uno mismo una fe dentro del corazón para poder seguirlo, porque si no hay fe de que haya algo mejor que Él nos vino a enseñar, Él nos dijo que donde Él estaba quería que nosotros estuviéramos, y ese lugar pues no es aquí en la tierra, es un lugar celestial, es un lugar espiritual. Cuando existe esa fe y esa convicción en cada uno de nosotros, podemos tener esa fortaleza para poder querer seguirlo, para poder hacer el esfuerzo, o para poder hacer la lucha o querer buscar ese trabajo que nos va a llevar a Él. Entonces, no es, tal vez, digo, a las personas que nos escuchan, quizá no sea un trabajo fácil, pero siempre vamos a tener la oportunidad que estamos teniendo, ¿verdad?, en la iglesia de conocer ese camino que nos lleva el Señor Jesucristo. Soy Carlos A. Montemayor, ministro de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo en Chilpancingo, Guerrero, invitándolos a que vengan, a que conozcan esta forma tan hermosa de alabar y de servir a nuestro Dios, porque es la forma que desde el principio ha hecho la Iglesia del Señor. Queremos entender a qué cruz también se refería, ¿sí? Por supuesto, cuando también Él lo menciona, toma tu cruz cada día, pero ¿a qué cruz se refiere? ¿Será una cruz material o a qué cruz? ¿De qué cruz está hablando el Señor Jesucristo? No, a veces malinterpretamos las palabras del Señor Jesucristo. Él no se refería a una cruz física, aunque Él cargó una cruz física,
pero él también se refería a una cruz del sufrimiento, porque él, al obedecer a su padre, él se ganó muchos enemigos. Hablando de los de su nación, de los de su pueblo, porque los romanos no les interesaba lo que él traía, ni el evangelio que él traía, porque a ellos no les importaba. Pero aún los de su nación, los de su nación lo vituperaron, los de su nación lo criticaron, y al final vemos cómo fue el sacrificio que cuando él entregó su vida. Dice que no le hicieron una valla, como a veces en algunas películas lo vemos, que le hicieron una valla y le gritaban. No, era una gente muy agresiva. Yo pienso que lo agarraron y lo empezaron a patear, lo empezaron a insultar, pero todo era por eso mismo, porque él estaba llevando la cruz del sufrimiento. Claro, nos invita a llevar también ese sufrimiento. Exacto. El apóstol Pablo en Gálatas 5:19 nos dice cuáles son los frutos de la carne, ¿no? Entonces, toda esa descripción que hace del gusto que tiene esta carne por seguir las cosas que son de la misma carne, podríamos entender también que todo eso podría ser parte de lo que el Señor está diciendo, negarse o negarnos nosotros mismos a esos deseos, ¿no? Que es, por ejemplo, correr en la corriente del mundo, aceptando, por ejemplo, los vicios que afectan incluso a nuestra propia carne, a nuestra propia salud. Sí, hasta aún nuestra psicología afecta mucho. Ahorita hay muchos problemas familiares, muchos problemas personales, muchos problemas de malas costumbres, de conductas que han llevado al hombre a una decadencia. Y no solamente de ahorita, sino que en la antigüedad era lo mismo, o sea, era igual. O sea, por eso las reglas del Señor Jesucristo, las reglas de nuestro Dios, son para conducir al hombre a una mejor vida. Y no hablo después de la muerte, sino una mejor vida aquí, porque el camino del Señor no, a diferencia de que uno puede pensar, el sufrimiento no es así, porque el Señor dice que su yugo, su carga es ligera. Su carga es ligera. ¿Cuándo es pesado? ¿Cuándo es difícil? Cuando no queremos nosotros sujetarnos. Pero cuando tú te sujetas a los mandamientos del Señor Jesucristo, la vida es fácil. Porque te enseña a vivir, a disfrutar el día a día, a disfrutar la vida, a disfrutar a tus familiares, a disfrutar a las personas, amar a Dios. Dice, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Así es. Entonces, ¿qué sufrimiento hay en ello? Implica un trabajo, implica quizás sacrificios en la carne, porque en la palabra de Dios está escrito que la carne y el espíritu contienden, porque siempre tenemos las tentaciones del mundo, que son a veces cosas que son vicios, que son conductas que hasta para la misma gente es dañina, y que como cristianos nosotros tenemos la enseñanza de que debemos de guardar una conducta limpia, honesta, sana, incluso en el cuerpo material, alejada de los vicios, y que para quizá muchas personas pueda ser un sacrificio, pero cuando tú crees en la doctrina, sientes que poco a poco Dios te va ayudando y tú lo haces por convicción. Como muchas veces me llegaron a decir, es que a ustedes les obligan a andar de largo, a ustedes las obligan a tener el pelo largo, a sus hijas también. Les digo, no, mi hija tiene el pelo largo y viste de largo por convicción, porque sabe lo que hace y sabe en qué ha creído, no por obligación. ¿Qué implica? Pues eso es lo que a nosotros como seres humanos se nos hace difícil, no es imposible, ¿verdad? Es difícil porque cuando las cosas, dice a un dicho material o que nosotros lo usamos en la sociedad, dice que si todas las cosas fueran fáciles cualquiera las haría. Entonces seguir al Señor significa que hay algo que a nosotros nos va a ayudar para poder nosotros seguirlo, para poder nosotros lograr, para poder nosotros obtener el beneficio por el cual nosotros seguimos al Señor. Que nosotros tenemos que sacrificarnos, que nosotros tenemos que dejar, si me gustaba a mí emborracharme, pues la misma palabra de Dios a mí me ha enseñado a que
debo de empezar a moldear mi vida, debo de empezar a dejar algunas cosas que yo tenía como prioritarias, ¿verdad?, en mi vida cotidiana que yo llevaba a cabo. Las características de un verdadero seguidor de Jesucristo es el mismo Señor Jesucristo quien lo dice. En una ocasión, estando con un grupo de judíos, les dice a ellos acerca de una característica que es muy importante, y es guardar su palabra, obedecer sus mandamientos. Les dice Cristo a aquellos hombres que lo estaban escuchando en ese momento: si ustedes permanecen en mi palabra, ustedes serán verdaderamente mis discípulos. La palabra discípulo es sinónimo de seguidor. Un verdadero seguidor de Jesucristo permanece en la palabra de Cristo. Permanecer significa obedecer. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo en una ocasión: creer es obedecer. Cuando un seguidor de Jesucristo obedece, se sujeta, vive bajo las ordenanzas de Cristo, traerá una recompensa en el futuro, en lo espiritual, porque está escrito por el mismo Señor Jesucristo acerca de aquellos que le siguen. Van por un camino y el Señor le llama un camino angosto, y que al final de ese camino angosto hay una puerta estrecha, y dice el Señor que por ese camino caminan muy pocos. Hay otro camino y el Señor le llama un camino ancho, con una puerta también muy amplia, y por él caminan muchos, pero el final de ese camino ancho es la perdición, es la condenación. El final del camino angosto, de donde va el verdadero seguidor de Jesucristo, es la vida eterna. Yo creo que muchas personas, al decir es que tenemos que llevar el sufrimiento, creemos que va a ser una vida muy pesada. Pero ¿qué va a ser pesado si vamos de la mano de Cristo, verdad? Si vamos de su mano, si vamos bajo su amparo, entonces, ¿qué nos va a hacer falta? Y aunque haya sufrimientos, mayores serán el gozo, las bendiciones que vamos a obtener si vamos de su mano, si somos sus seguidores. Resumiendo, hermano Caleb, para nuestros amigos que nos sintonizan, ¿es difícil seguir a Cristo? No, no es difícil. Es difícil salir de nuestras malas costumbres. Eso sí es difícil. O sea, es difícil a veces dejar los vicios, es difícil a veces dejar los problemas, porque a veces nos acostumbramos a los problemas. Por eso están esos yo considero que son como pasos para seguir a Cristo. Primero, la voluntad. Por supuesto. La voluntad, el querer seguirlo. Sí. Lógico que al querer, pues vienes cargando una serie de problemas o dificultades. El segundo paso es negarse a sí mismo. Así es. El tercer paso es tomar su cruz. Porque tú, al estar cambiando, hasta tus familiares notan la diferencia. Unos a lo mejor te alaben por ello, otros te critiquen. Tus amigos, a los cuales a lo mejor cada fin de semana te ibas a tomar, a ver el fútbol, por seguir a Cristo vas a dejar esos malas costumbres, esos malos vicios, y a lo mejor te van a empezar a criticar, te van a empezar a decir de cosas, se van a empezar a apartar de ti. Entonces, eso es tomar la cruz de Cristo. Así es. Y después de eso, yo pienso que ya el seguir a Jesucristo es fácil. Es prácticamente guardar sus enseñanzas, vivir con esa fe, porque esa fe es la que le da sentido a nuestra esperanza también, y que hoy pues nos permite vivir una vida feliz, a pesar, o digamos, aunque haya adversidad, aunque haya dolor, aunque haya tristeza de pronto en nuestras circunstancias o en nuestra vida, con Cristo, con el Señor, siguiendo sus promesas y teniendo esa esperanza en ellas, la vida es feliz, ¿no? Es que aún sin Cristo hay adversidades. Aún en tu vida cotidiana tienes problemas. Qué mejor que sea de la mano de Cristo. Exactamente. Por supuesto. Así es. Muy bien, pues le agradecemos, hermano Caleb, que nos haya permitido la entrevista, y seguimos con este bonito tema que es los verdaderos seguidores de Jesucristo.
Biblia nos da testimonio acerca de un joven rico, el cual se acerca al Señor Jesucristo y le dice: Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? Y él en ese momento le contesta: pues sigue los mandamientos tal cual lo dice las Sagradas Escrituras. Y él dice: pero si desde mi juventud ya lo he hecho. Entonces él vio esa aparente voluntad y disposición y dice la Biblia que en ese momento lo amó. Entonces él le dice: muy bien, si realmente quieres alcanzar la vida eterna, vende todo lo que tienes y tus ganancias repártelas entre los pobres. Entonces cuando él escucha esto, dice la Biblia que él solamente agachó su cabeza y se fue triste. De este pasaje bíblico se desprenden muchas enseñanzas. Las Sagradas Escrituras nos dicen que cuando el joven rico se acercó al Señor, le llamó maestro y bueno. ¿A qué se refería? El joven rico reconocía en su corazón que el Señor traía una enseñanza y que también la predicaba con mucha bondad. En apariencia estaba reconociendo lo que el Señor Jesucristo hacía por muchos como bondad, como obras buenas, sanando a enfermos. Sin embargo, hoy nos preguntamos, ¿reconoció la autoridad que traía de parte de Dios? Este joven rico reconoció quién era él, el que le estaba ofreciendo seguirle y más adelante obtener riquezas en el cielo. Tomar su cruz es una expresión simbólica que el Señor Jesucristo nos dejó. No es de una cosa material. La gente piensa que tomar la cruz es una forma o es la cruz que se ponen a veces colgada o tenerla en la pared. O sea, no es así. La cruz de Cristo es el sacrificio que Él llevó por cada uno de nosotros. El sufrimiento que Él nos puso como ejemplo antes de que nosotros lo tengamos que llevar. Porque para eso vino Él al mundo, para enseñarnos el camino, y que llegar a la meta requiere sufrimiento y requiere una cruz de sufrimiento. Esa cruz es la que nos estaba diciendo que lleváramos para poder alcanzar el lugar donde Él nos prometió que podíamos llegar juntamente con Él. Con esa convicción estamos diariamente nosotros luchando en la iglesia de la luz del mundo para que esa meta en la cual estamos seguros, porque es promesa de Dios y de su Hijo Jesucristo y de un apóstol de Dios, por eso luchamos todos los días. Esa es nuestra cruz. Yo les diría que no tengan miedo, que a veces escuchan cosas, ven cosas, que a veces las redes sociales pueden encontrar alguna noticia o alguna información negativa acerca de la luz del mundo, pero que no hay como que ellos mismos vivan la experiencia de visitar un templo, de entrar a una iglesia de la luz del mundo y de vivirlos personalmente. No que alguien te lo platique o que alguien te diga o que alguien te cuente cosas que te hacen como tenernos miedo, porque así me ha sucedido con algunas personas. Es que ahí hacen esto. No hay como que cada uno de ellos, si siente y puede y tienen cerca una iglesia o tienen la oportunidad a través de este programa de acercarse a una iglesia de la luz del mundo, lo hagan sin miedo y con la seguridad de que va a haber alguien que pueda aclarar sus dudas o que pueda contestar sus inquietudes. Hay otra parte de la Escritura en la Santa Biblia donde el Señor habla de aquel tiempo futuro donde estaremos todos compareciendo delante de nuestro Dios, delante de Cristo. Porque dice la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, dice de una manera muy clara que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba conforme a lo que haya hecho mientras estaba aquí en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El Espíritu de Dios con eso nos dice a todas las personas que todos estaremos delante del Señor. Los verdaderos seguidores de Jesucristo van a recibir unas palabras muy hermosas en aquel instante. Venid, benditos de mi Padre, a poseer las moradas eternas que están preparadas para ustedes. Pero va a haber alguien que le va a reclamar al Señor, porque el Señor no los va a conocer. Que aún habiendo sido seguidores de Cristo, Él nunca los envió, Él nunca los mandó con su mensaje,
y le van a reclamar en aquel día a Cristo y le dirán: Señor, yo profeticé en tu nombre. Señor, yo prediqué en tu nombre, yo eché fuera demonios. Y el Señor les va a decir: yo no los conozco, hacedores de maldad. Característica fundamental para un verdadero seguidor de Jesucristo es obedecer los mandamientos de Jesucristo.